Hola, que Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor por otro día de vida. Te puedes alegrar ahí donde tú estás y decirle gracias, Señor, porque me bendices con otro día para aprovecharlo. Así que aprovecha este día. Y quiero compartirte Salmos 33, versículo 21. Dice así: por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. El Salmo te invita a alegrarte, a que tu corazón se llene de gozo. Si tienes la seguridad, si tienes fe en el Señor, alégrate, porque Él es bueno, Él es inigualable, nada se le compara. Y en este día quiero compartir contigo las respuestas que Dios ha dado a las oraciones. Y por eso voy a nombrar gratitudes para que ahí en donde tú te encuentras, en el trabajo, en la casa, en la calle, en el lugar que estés, puedas agradecerle al Señor por haber escuchado los ruegos. La primera viene del sur de Chile. Una dama ahí tenía su matrimonio muy quebrado, estaban divididos, muchas heridas. Realmente estaba complicado, pero gracias al Señor trajo restauración, sanidad en las emociones, los fortaleció y hoy tienen una nueva oportunidad para empezar de cero. Agradecemos al Señor por eso. Y si hay algún matrimonio en estos momentos que esté pasando por alguna crisis, por alguna aflicción, yo confío en el Señor, que si en esta hora tú te pones de rodillas y le dices: Señor, ayúdame, Él vendrá en tu socorro, Él vendrá para darte una mano. Él sanará todas las circunstancias, todas las cosas que hayan sucedido. Él podrá su bendita mano. La segunda viene de Calama. Toda una familia contagiada por COVID. Realmente los malestares, los síntomas estaban muy complicados. Pero gracias al Señor, hoy día están todos recuperados. Le agradecemos al Señor. Y la última viene del norte de Chile. Un joven de 24 años cae de varios metros de altura, produciéndose un TEC cerrado. Lo llevan urgente a la UCI, está con riesgo vital. La familia, imagínate una familia muy complicada, muy triste, muy angustiada. Llega esta petición a nuestros equipos de oración y gracias al Señor, ya transcurridos 12 días donde vivieron tiempos muy complicados, que en cualquier momento se podía ir, gracias al Señor empezó a tener respuestas motoras, verbales, y hoy está bien. Así que agradecemos al Señor el haberle dado a este varón una nueva oportunidad y rogamos al Señor que siga haciendo una obra en su corazoncito y pueda cambiar, y que él también pueda saber, así como su familia reconocía un milagro de Dios, él pueda saber que Dios está interesado en su vida y que Él estará ahí de su lado cuando la necesite. Así que mira, yo te bendigo en este día y te invito a orar por unos momentos. Alegres, Señor, estamos en este día, gozoso nuestro corazón, porque tenemos la seguridad, la certeza en quien hemos confiado, en el Todopoderoso, en el León de Judá. Muchas gracias, mi Señor, por ser el sanador de nuestras vidas, el que liberta nuestras emociones, el que sana nuestras dolencias. Ese es usted, nuestro Dios. Le agradecemos en este día hermoso de vida y le pedimos que puedas preparar los corazones, abrir los oídos, Señor, para que puedan escuchar tu hermosa palabra. Te lo agradecemos, Señor, y esperamos en usted, confiados que usted hará algo sorprendente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora, atentos a escuchar la palabra. Hola, buenos días, ¿cómo se encuentran? En esta mañana, una vez más, llevamos una reflexión de la palabra del Señor. Y en estos últimos domingos hemos estado centrados en el capítulo número 1 del libro de Romanos. Y en esta oportunidad justamente vamos a dar lectura al capítulo número 1 del versículo 18 al versículo 23.
Y la reflexión de hoy lleva por título El origen de la decadencia del hombre. Esto nos habla de un proceso de deterioro del hombre o de la humanidad. Y vamos a dar lectura entonces en esta mañana, capítulo 1, versículo 18, y vamos a ir explicando cada uno de estos versículos hasta llegar al versículo 23. Dice así, damos lectura. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, aquí hay 4 palabras que realmente nos llaman mucho la atención y vamos a explicar cada una de ellas. Una es la ira de Dios, la impiedad, injusticia y verdad. Vamos a explicar en primer lugar en qué consiste la ira de Dios. Bueno, la ira de Dios justamente es la respuesta del Señor hacia el pecado del hombre. Por ejemplo, como la idolatría, la cual les llevaba a ellos a adorar o imágenes o ídolos, o confeccionar también esto. Tenemos el caso ahí en el libro de Éxodo, capítulo 32, del versículo 7 al 10. Dice así, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces podemos ver acá que la ira de Dios se manifiesta contra este pueblo idólatra. En primer lugar, el Señor le está diciendo, mira, ve a tu pueblo. Pero nosotros entendemos que este es el pueblo del Señor, el pueblo elegido de Dios. Entonces el Señor nos muestra acá que una de las evidencias de que Dios está enojado, de que Dios está molesto, es que Él se desentiende del pueblo de Israel. Por eso le dice a Moisés, mira tu pueblo, al que tú en el fondo sacaste de Egipto. ¿Y quién dio la instrucción para que Moisés fuera? Fue Dios que lo llamó con esta gran tarea a este libertador. Entonces en este momento, una vez que el Señor ve o se da cuenta de que este pueblo ha levantado un ídolo o comienza a adorarlo, Dios se enoja con ellos y dice, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y ese es el designio de Dios para ellos. Los voy a consumir. Pero le dice a Moisés, tú no te preocupes, porque de ti yo haré una nación grande. Bueno, si has leído la historia, te darás cuenta que Moisés intercede ante el Señor y Dios tiene misericordia. Entonces, cuando estamos hablando de la ira del Señor, como dijimos acá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, como dice ahí, estamos notando que el enojo de Dios se manifiesta, lo que Él recibe allá en el cielo, se manifiesta aquí en la tierra y lógicamente tiene una consecuencia en el ser humano. Segunda palabra que aparece ahí en el versículo 18 dice impiedad. ¿Qué impiedad? Impiedad es maldad, perversidad, estar siempre pensando en lo malo. Y también otra definición que encontré, dice actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. Y sabes qué da fruto la impiedad, la soberbia. La impiedad no es pensar o creer que Dios no existe, sino es actuar como si Él no existiese. Y lo vamos a ir explicando más adelante esto. No es la negación de Dios, sino es actuar sin tomar en cuenta a Dios y menos su voluntad. ¿Qué otra palabra aparece aquí en este versículo 18? Dice injusticia.
Y injusticia es todo aquello que va contra las leyes divinas o la palabra del Señor. Entonces, acá, ¿qué nos está diciendo este versículo 18? Que hay gente que se opone a que la voluntad de Dios se realice o se cumpla. Existen personas que se oponen para que el humano o la gente conozca al Señor. Y esto llevan consigo, por supuesto, la ira de Dios. Incluso estas personas que se oponen para que tú llegues al Señor, incluso pueden estar dentro de algunos cercanos a ti. Puede ser un amigo, incluso la familia. Y tenemos un ejemplo ahí. Recordemos el caso del nuestro Señor Jesucristo ahí en Marcos 3, versículo 20. La Nueva Traducción Viviente dice así: cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes, dice, empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Era tanta la gente que quería verle, ¿cierto? Y versículo 21 dice ahí: cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. ¿Y sabes por qué? Decían, está fuera de sí, es decir, está loco. Su misma familia declaraban que el Señor Jesucristo estaba loco o estaba fuera de sí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo quieren apartar de la multitud. A lo mejor tú dirás, bueno, era para protegerlo. Pero ¿sabes lo que ellos estaban dando paso al realizar esto? Que la palabra no se siguiera proclamando. Que el evangelio, que este buen mensaje, que estas buenas noticias no siguiesen siendo comunicadas. Entonces, por eso la Escritura acá claramente nos dice en el versículo 18 que estamos leyendo, Romanos 1, porque la ira de Dios se revela. Se revela significa se manifiesta, se da a conocer, dice, desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad, contra toda actitud rebelde, contra todo aquel que se opone al Señor. Nos está diciendo la Escritura. Continuemos. La finalidad entonces de estas personas es detener con injusticia la verdad. Hacen cosas injustas para que estas buenas noticias no se sigan proclamando y muchos lleguen a la salvación del Señor. De acuerdo a esto, entonces podemos deducir que hay gente perversa con malas intenciones que se oponen para que otros conozcan acerca de Dios. Y son obstáculos. La misma Escritura nos enseña ahí. Dice, si alguno hace caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuese, dice, que se pusiese una piedra de molino y lo echásemos al mar. O sea, Dios no está diciendo que contra estas personas que se oponen al Evangelio, a la palabra del Señor, nosotros tenemos que tomar una actitud. Porque no es que Él se tira, sino que tú lo echas al mar. Entonces, ¿qué nos está diciendo, amado? Cuando una persona se opone a que tú proclames la palabra del Señor, ¿qué tienes que hacer? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orar para enmudecer y cancelar esa oposición. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo le pedía a los discípulos que oraran por él para que abriera puertas para llevar el Evangelio? Esa debe ser nuestra actitud. ¿Para qué? Para que el Evangelio siga corriendo. Recuerdo que en una oportunidad escuché que más o menos en el año 1965, por ahí, comenzaron a darse recién las misas en español. Antes eran en latín y de espalda a la gente. Ahora, ¿qué salías tú de esa misa? ¿Qué entendías tú? Nada, a no ser que supieses latín. Y eso es algo que nació lógicamente en Roma. Pero en ese año, un papa ahí declaró que las misas iban a ser en castellano. Pero hace un poco tiempo atrás leí por ahí una noticia que dice que nuevamente quieren comenzarlas a realizarlas en latín. Eso, amado, ¿qué nos lleva? Nos lleva, Dios mío, a entender que para proclamar la palabra vas a encontrar oposición. Que para declarar la palabra vas a tener enemigos. Pero tienes que tener una actitud con respecto a esto. Y dice ahí, ¿qué otra palabra importante sale ahí en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos? Dice, la verdad.
¿ya? Ellos detienen con injusticia la verdad. Ellos detienen con injusticia la verdad. No dejan que la verdad continúe. Ahora, ¿qué es verdad? La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Esa es la verdad. La autorrevelación de Dios mismo. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él se está autorrevelando a sí mismo y se da a conocer a otros. Juan 8:31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿por qué estas personas que vas a encontrar en el camino que se van a oponer a la verdad, la finalidad de ellos es que no seas libre? ¿Que no seas libre de qué? De la condenación. Que no seas libre de las garras del enemigo que te tienen atado en alguna situación y que has arrastrado por años. Entonces, insistimos, vas a encontrar oposición. También la verdad, ¿qué es? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué importante, amado, proclamar la palabra. Qué importante declarar la palabra. Porque solamente a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo en el creyente vamos a encontrar esa verdadera libertad. Pero insistimos que hay gente malvada la cual no deja que otros conozcan acerca de Dios. Y Dios que vive en los cielos, amado, está muy enojado con ellos. Y por eso dice que la ira de Él, el enojo de Él se revela desde el cielo, como de la misma forma que quiso manifestar su ira sobre ese pueblo ahí que confeccionó ese becerro de oro. Y Moisés ahí aplacó, intercedió por el pueblo para que esa ira no se manifestara y Dios no los consumiera ahí en el desierto. Continuemos. Romanos capítulo 1 estamos, versículos 19 y 20, dice así, porque lo de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La naturaleza nos habla de Dios. Dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Cuando tú contemplas la creación, puedes contemplar al Señor. Mira lo que dice el Salmo 19, versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En algunas traducciones actuales, esto como cielo y firmamento aparece lo mismo, pero si tú vas más atrás, incluso a la raíz hebrea, cielos tiene que ver con universo, con cosmos. Y el firmamento del hebreo raquía, esto tiene que ver con la atmósfera, con todo aquello que nos permite vivir, con todo aquello que nos protege, con esa cúpula que está sobre nosotros para que podamos respirar, para que podamos movernos en libertad. Entonces nos está diciendo acá que tanto el universo, el cosmos, manifiestan o cuentan o declaran o dan a conocer la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia sus obras. El firmamento, amado, la atmósfera que nos rodea y todo lo que está creado en el lugar, aquí en el entorno donde nosotros nos movemos, ¿qué nos están dando a conocer? La obra de sus manos. Todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Él, dice la Escritura, y para Él. Entonces, cuando nosotros contemplamos, amado, todo el mundo que nos rodea, tú no puedes desconocer que hay un Dios soberano que hizo todas las cosas y que hay un Dios que existe y que nada ni nadie
se le podrá oponer. Y tarde o temprano cumplirá su propósito en cada vida del creyente. Como dice la Escritura, su palabra no vuelve vacía. Ella cumplirá la función a la cual fue enviada, sea para salvación a todo aquel que la acepta, o sea para condenación a todo aquel que la rechaza. Entonces la palabra igual cumple. Unos se salvan y los otros se condenan. Continuemos. Entonces, cuando nos damos cuenta de la grandeza, amado, que es el Señor, a través de todo lo que Él ha creado, no podemos hacernos los sordos, ni cerrar los ojos. ¿Te has preguntado por qué todos los días tú respiras? ¿Has visto esta misma situación que estamos viviendo? ¿Ya cuántos meses llevamos con esta pandemia? Y aún esto no está controlado, amado. ¿Te das cuenta? Somos tan finitos, somos tan pequeños, pero lamentablemente a veces nos creemos superiores a lo que somos. Y vamos a entrar ahí. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios. ¿Cómo los conocieron a Dios? A través de todas las cosas que Él ha creado, dice. Y aquí es donde nace la decadencia del hombre. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, no honraron al Señor, no lo alabaron, no lo exaltaron. Eso significa glorificar a Dios. Y dice que ¿qué pasó con ellos? Se envanecieron, se volvieron orgullosos, soberbios, altivos. Y eso lo explicábamos la semana pasada en Habacuc capítulo 2, versículo 4, que es lo que le pasa al rey Nabucodonosor, que después lo vamos a encontrar acá en Daniel número 4, donde está esta explicación. ¿Qué otra cosa pasó con ellos? Dice que se envanecieron, dice, en sus razonamientos. O sea, en sus pensamientos, levantaron pensamientos soberbios. Se creyeron más que el Creador. ¿Y qué pasó con esto? Dice, y su necio corazón, un corazón necio es un corazón vano, fue entenebrecido. Entenebrecido significa se llenó de oscuridad. Por eso no lo pueden ver. ¿Te has preguntado por qué el pueblo de Israel aún no reconoce al Mesías? No todo. Generalmente los judíos ortodoxos, ¿por qué no lo reconocen? Porque hay un velo que entra en sus cabezas. Y una vez que ese velo se ha quitado, lo van a reconocer. Pero hay gente, amado, que nosotros tenemos la bendición de tener la revelación por intermedio del Espíritu Santo. Aún así, no reconoce y parece que aún tiene ese velo que tienen los judíos de no reconocer al Mesías. Entonces la decadencia del hombre comienza con la ingratitud. No le glorificaron ni le dieron gracia, sino que se envanecieron, se llenaron de orgullo, de soberbia y comenzaron a levantar ideas. Y estas ideas, lógicamente, a respaldarlas con pensamientos de hombre, pensamientos humanos. ¿Y qué pasó con eso? Su corazón se entenebreció, se llenó de oscuridad. Continuemos. Entonces, como dijimos ahí en Habacuc, el hombre arrogante, orgulloso, no permite que la gloria sea del Señor. Habacuc capítulo 2, versículo 4, como dijimos, dice así en la Nueva Traducción Viviente: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Esto lo vimos en Romanos 1:17. Esto es lo que marca la iglesia protestante. El justo vivirá por fe. El justo vive cuando reconoce al Señor en su vida, cuando reconoce que le necesita, que depende de Él. En cambio acá, ¿qué pasó con este rey Nabucodonosor? Este rey se convirtió en un hombre orgulloso. Esta es la base del hombre arrogante. Las naciones dejaron de darle gracia a Dios
y comenzaron a adorar las cosas creadas por él y no, lógicamente, al que las creó. Empezaron a adorar el sol, las estrellas, a danzarle a la lluvia, a la madre tierra, que algunos nombran, entre otros, y entre ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa con ello? La ira de Dios se comienza a desatar, así como lo mismo que iba a pasar ahí con el becerro de oro. Y te voy a dar lectura ahí a Daniel capítulo 4, donde justamente nos habla del corazón orgulloso de este rey, que Dios ya le había declarado una palabra, pero este rey continúa adelante. Mira, vamos a leer Daniel capítulo 4, del versículo 30 al 36. Me voy a saltar algunos, sí. Dice así: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué está diciendo Nabucodonosor? Yo construí esta tremenda fortaleza, pero él había sido usado por el Señor, era la vara del Señor para corregir a Israel. Dios le había dado la capacidad, como dice la Escritura, es Dios el que te da la capacidad para hacer riquezas. Dios le había dado la capacidad para construir todo aquello. Pero ¿qué pasa con este rey? No reconoce a quien le dio esta capacidad, sino que él en su corazón ahí se enaltece y empieza a declarar: esta es la casa que yo edifiqué, dice, con la fuerza de mi poder. O sea, Dios aquí, mira, tú no tienes parte en esto, tú no tienes nada que ver. Son mis estudios los que me alcanzan, los que me llevan a donde estoy. Es lo que yo sé, es lo que yo creo en mí. Yo creo que hay algo en mí que me lleva más allá. No, amado, es el poder de Dios actuando a través del hombre. ¿Y por qué este rey no reconoció a Dios, amado? Mira lo que comienza a acontecer. Versículo 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Claro. Porque Dios no consideró a Dios en lo que él, en esa grandeza, en la gran Babilonia. Versículo 32 dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. No se sabe si son 7 estaciones o 7 años, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Cuál era la situación? Que él no había reconocido a Dios. Por eso cae y es declarado este sueño que se lo interpreta después Daniel. Dice: hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Dios, amado, autor, consumador, Él hace todas las cosas y Él lo da a quien quiere. Incluso tampoco eso tenemos que cuestionar. Muchas veces se cuestionan las autoridades, pero amado, no tenemos que cuestionar. Dios lo da a quien Él quiere. Versículo 34, dice así: mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo. Una vez que pasó toda esta situación, cuando tú leas la historia, capítulo 4 de Daniel, vas a ver cómo él terminó, cómo estaba, como un animal, el pelo largo, barba, andaba ahí en el bosque. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Por qué le fue devuelta la razón? Porque clamó al Señor, porque lo reconoció. Y dice así: y bendije al Altísimo. ¿Y qué leímos? Porque no le glorificaron ni le dieron gracias. Nabucodonosor, una vez que pasa esta situación, hace lo que todos deberíamos hacer. ¿Qué cosa? Reconocer al Señor, bendecir al Señor, dice acá, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, sin fin, y su reino por todas las edades. Este es el secreto para que Nabucodonosor haya sido restablecido en el reino.
Versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 36, en el mismo tiempo dice, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. El secreto de Nabucodonosor: reconoció a Dios, lo alabó, le dio gloria, y dice que fue restablecido, y no solo restablecido, sino que este reino posterior fue mayor al anterior, al cual él había dicho que por sus fuerzas había sido construido. Continuemos, recordemos que estamos en Romanos 1. Vamos ahora al versículo 22 y 23, dice así, profesando ser sabios, se hicieron necios. Estos son todos los que no dan gloria, no dan gracias al Señor. Versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesar significa creer, confesar. Ellos se creyeron sabios, pero, amado, se hicieron necios. Nosotros somos más sabios que Dios. ¿Y qué significó con ellos? Que se hicieron inútiles, se hicieron vanos. Versículo 24 dice, la consecuencia de no haber considerado a Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Otra versión, este mismo versículo, capítulo 1, versículo 24, la TLA dice lo siguiente, por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer cosas con sus cuerpos, cosas vergonzosas. Amado, Dios los dejó ya. Se volvieron necios, no me tomaron en cuenta, hagan lo que quieran. ¿Y cuál fue el castigo de esto? Sus propios cuerpos recibieron esto. Versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Como se dice o como dice la Escritura, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios se entregó a todos estos ingratos a la impureza de sus corazones. Eso no está diciendo acá. Dice la Escritura ahí que Él los entregó a la inmundicia. Inmundicia es impureza, suciedad, corrupción. En las concupiscencias de sus corazones. La concupiscencia es el deseo desordenado, el apetito desordenado de placeres. Y dice, deshonraron, habla la Escritura, y de modo que deshonraron entre sí, quitar la honra a sus propios cuerpos. O sea, el cuerpo es el que sufre, amado, por esta situación que el hombre no considera al Señor. Recuerden lo que le pasó a Nabucodonosor. Por no considerar a Dios anduvo como un animal, dice la Escritura, le crecieron las uñas, se alimentaba de lo que había en el suelo. Esa fue la condición, hasta que levantó sus ojos y reconoció al Dios creador, al que hizo todas las cosas, y entendió que no había sido por sus fuerzas, ni por su poder, sino porque Dios le había permitido. Y dice ahí la Escritura, para ya terminar, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Las criaturas es todo lo creado, es todo lo creado. Todo lo que tú ves hoy, lo que hoy día podemos disfrutar, fue creado por el Señor. Entonces tú no le puedes estar dando gracias al sol, si Dios creó el sol. Tú no le puedes estar dando gracias a la tierra. Dios creó la tierra. Dios creó todas las cosas. Y eso nos enseña la palabra. Por eso, amado, es tan importante entender. Y como dijimos, aquí es donde comienza la decadencia de la humanidad. Por no glorificar a Dios ni darle gracia. Y nosotros podemos ver. El hombre va en decadencia y a medida que vemos que pasan los años, cada vez más.
Podemos quizás tener muchos avances tecnológicos, pero en sí la humanidad, amado, está en decadencia. Y eso realmente se contrapone a lo que muchas veces os enseña en el colegio, amado, del hombre, de cómo nace el hombre, de la evolución del hombre. No, amado. La evolución significa que va mejorando, pero estamos decayendo. ¿Por qué? Por no tener en cuenta a Dios. La única forma de volver al estado que Dios quiere es cuando lo tomemos en cuenta, le demos la gloria y le demos gracias. Entonces no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. ¿Qué otras cosas hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos, profesaron ser sabios y cambiaron la gloria de Dios. Entonces en esta mañana quiero decirte lo mismo que ahí en el libro de Daniel, capítulo 4, el rey Nabucodonosor hizo. El rey Nabucodonosor reconoció que solamente Dios tiene el poder y la autoridad. Que el reino le fue quitado. Quizás cuántos años le tocó construir ese reino que Dios había permitido que construyese. Pero en un momento dice, tu reino es quitado y es mandado al campo a vivir con las bestias del campo y a comportarse como un animal. Pero una vez que él mira al cielo y recapacita, dice que le vuelve la cordura. Y su reino es restablecido, dice. Es devuelto a él. Y no solo eso, sino que con mayor poder y autoridad que la vez anterior. Así que en esta mañana deseo hacer un llamado. Dice la Escritura que todas estas desgracias vienen por no haber tenido en cuenta a Dios, por no haberle glorificado, por no darle la honra, por no reconocer que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da el alimento, Él es el que nos sustenta, Él es el que permite que día a día, amado, estemos respirando. Dios creó esa capa protectora para que nosotros nos podamos mover en libertad. Mira los viajes que se están haciendo a Marte. De acuerdo a ese lugar, amado, ¿cómo vamos a vivir todos con mascarilla? No, Dios creó esta tierra para que el hombre habitase, pero es Él el creador. Es Él el que lo declaró y lo hizo. Así que esta mañana deseo hacer una invitación. En primer lugar, para todos aquellos que aún no han considerado a Dios en su vida. Para todos aquellos que aún no le dan la gloria al Señor, pero que hoy deciden, así como este rey Nabucodonosor, que miró al cielo y dijo, estoy mal, necesito un cambio, y su razón fue devuelta. Quizás estés metido en alguna situación, complicado con alguna situación que tú no puedes controlar. Pero yo te digo en esta mañana, si tú levantas tus ojos al cielo y pides al bendito Espíritu Santo de Dios que venga sobre ti y te abre el entendimiento y puedas recibir al Creador y puedas recibir al que te da la vida, al que te sustenta con aire todos los días, al que te guía, y puedes decirle, Señor, así como Nabucodonosor, esto no lo he hecho yo, esto lo hizo usted. Así que le doy gracias porque usted me creó. No soy un efecto de la evolución, no, usted me creó. Mira, voy a orar por todo aquel que quiera en esta mañana abrir su corazón al Señor y declararle como el Señor de su vida. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco mi condición alejado de usted. Mi condición, que en este tiempo he estado en pecado, Señor, desobediente a su palabra. Le pido perdón, Señor, y pido, Señor, que usted me inscriba en el libro de la vida. Y yo le confieso en esta hora como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, oro por las personas que hicieron esta oración. Que el bendito Espíritu Santo de Dios venga y selle y día a día vaya trabajando en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también por la iglesia, amado. Nosotros como iglesia, recuerda, vas a tener persecución. Y a lo mejor esa persecución va a estar en tu casa. Porque hay gente que quiere detener la verdad de Dios, que quiere detener la palabra del Señor, que quiere detener que tú evangelices, que tú declares la palabra. Incluso es más, van a querer hasta que te salgas de este camino que has seguido. Pero yo te digo en esta mañana, mantente firme.
No aceptes esas influencias negativas. No aceptes que esas personas vienen a ti y lo único que quieren es sacarte del propósito. Así que te motivo en esta mañana a hacerte fuerte en el Señor. Sigue adelante. No permitas que la mentira, que el engaño llegue a tu vida y que quiera traer confusión. Como dijo Pablo, si alguien predicara otro evangelio distinto a este, sea anatema. Y lo reitero, dice, si alguien predicara otro evangelio distinto a este, sea anatema. ¿Y sabes lo que significa anatema? Maldito. Así que en esta mañana voy a orar por la iglesia y voy a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sea fortalecido en el poder de su Santo Espíritu y que nada te mueva del camino que el Señor te ha trazado, aunque sea una persona muy cercana y quizás te cause dolor. Pero amado, Dios puede hacer la obra en ella, así como también lo hizo en ti. Padre, oro en esta mañana por la iglesia y por todos los que están siendo afectados o quieren ser afectados con diferentes situaciones o filosofías nuevas que se pueden estar levantando. Cubre sus corazones, cubre sus vidas, Señor. Porque como dice tu palabra ahí, Señor, Padre, si nosotros damos oído a estas cosas, quien recibe todas las consecuencias es nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo, dice, es deshonrado. Cúbrelo, protégelo. Señor, bendito Espíritu Santo de Dios, que tu mano, Señor, esté sobre cada hermano, cada creyente, que sea fortalecido en el poder de tu Santo Espíritu y que con más autoridad, con más poder declare tu palabra, como nos enseña el libro de Hechos capítulo 4, que ellos con mayor denuedo predicaban la palabra del Señor, siendo respaldados con señales, prodigios y maravillas. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por este hermoso tiempo, por esta reflexión, y ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo cada día más de usted. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengas una muy bendecida semana. Testigo yo seré, tu verdad proclamaré, todos conocerán tu mensaje en una cruz, fue vida y salvación, ejemplo de amor. Al mundo escribiré la historia de tu amor, obrero yo seré. No me detendré en cada nación, una revolución. El mundo es mi ciudad. 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 Testigo yo seré, tu verdad proclamaré, todos conocerán tu mensaje en